continuar con estos análisis, mis amigos, y le agradezco muchísimo al doctor Daniel Thatcher, que es especialista en ciencias políticas, migración y voto en el extranjero. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por la espera. Y doctor, bienvenido a este programa. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor, quisiéramos profundizar en un tema que prácticamente no se analiza cuando hablamos de estos informes y que tocamos muy brevemente con nuestro invitado pasado, y es la parte social. Vemos que hay una ola importante de migrantes, gente que lleva muchos años en Estados Unidos, que respalda enteramente al presidente. Cuando hablamos hoy de remesas, vemos que hay que pese a lo que muchos pensaban que iban a bajar mucho el envío de remesas con el tema del COVID, que muchas incluso se han mantenido o están persistentes en el tema de las remesas. Aquí, en el propio chat, no me voy tan lejos, hay gente que nos manda mensajes que son mexicanos que viven en Estados Unidos y apoyan y respaldan enteramente a un presidente. ¿Cómo podemos explicar esta confianza que tiene la gente con un Andrés Manuel López Obrador, sobre todo gente que ya tiene muchos años que no está en México, porque este país no les dio oportunidades, más bien no fue el país, sino que las administraciones no terminaron de crear estas oportunidades para que no se fueran por necesidad? Bueno, a ver, aquí hay como muchos factores. Primero habría que ver que históricamente, ¿no? El voto desde el extranjero siempre favoreció, digamos, en su momento, las candidaturas previas de López Obrador. Es decir, hay una tendencia que sigue, ¿no? Que es, digamos, producto de las elecciones, de las participaciones electorales previas. No hay una variación en ese sentido, ¿no? Es decir, la votación que proviene desde el extranjero, que favorece ahora, o que favoreció en 2018 la tercera candidatura de López Obrador, más o menos mantuvo la misma tendencia, ¿no? Es decir, hay, digamos, una inercia en ese sentido, que me parece además se ve en buena medida reforzada pues por las coaliciones que se conformaron alrededor de la candidatura de López Obrador, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también hay en el caso de Morena, ¿no? Resulta muy interesante que se desarrollaron trabajos de organización, de comités en los Estados Unidos que han sido y que son muy activos, ¿no? Y eso creo que se sigue manifestando, pues en la manera en que una buena parte de la comunidad que vive en los Estados Unidos parece seguir respaldando las posiciones del presidente, ¿no? Y que tiene mucho que ver con, primero, una inercia de un apoyo electoral que ha tenido en las elecciones previas, y el segundo, la capacidad de organización que en su momento tuvo Morena rumbo a la elección del 2018, ¿no? Habrá que ver si esta organización continúa, ¿no? Rindiéndole frutos positivos pues a Morena o a sus partidos coaligados para las siguientes elecciones, que además en 2010 en 2021 viene una elección muy importante, porque va a haber 11 entidades que van a tener voto desde el extranjero para sus elecciones locales. Por la magnitud del tamaño del número de gubernaturas y en el caso de Jalisco, de la Ciudad de México, la votación que se envíe para la conformación de los congresos, vamos a tener un escenario muy interesante de potenciales votantes desde el extranjero. Aquí más bien el reto, ¿no? Será ver en qué medida esta participación electoral se mantiene a niveles altos a pesar de la pandemia. Porque, bueno, pues en este momento lo que vemos en cuanto a los datos de registro es que siguen siendo muy bajos, y es que en buena medida todavía el cierre de los servicios, de las
embajadas y consulados durante los meses anteriores, pues ha generado un rezago muy importante en la atención a, pues a las personas en el extranjero, y eso pues notablemente tiene hoy un efecto en el registro de votantes. Pero bueno, pues esos son temas que vamos a estar viendo en los próximos meses. ¿Qué tanto? El presidente ha mencionado en más de una ocasión que él quiere asentar las bases o quiere construir un país en donde exista justicia, en donde, sobre todo la justicia sea pronta y expedita, ¿no? Donde no exista impunidad, donde no exista corrupción. Pide a la gente, ¿no? Que la gente lo apoye, y siempre se ha dicho muy de la gente, ¿no? Hoy justamente lo que es tendencia en redes sociales es el 71%, que justo él hace alusión a esta frase que ha sido criticada, que ha sido utilizada por los medios, en donde yo tengo otros datos, ¿no? Ha sido una de las frases en el donde yo tengo otros datos, y hoy la vuelve a sacar diciendo yo tengo otros datos, pero el 71% de las personas me respalda y aquí estoy, y con eso tengo, que es prácticamente, si yo sigo con esa tendencia, la presidencia está asegurada. ¿Qué tanto le hará falta o qué tan posible es políticamente hablando que solamente teniendo el respaldo del 71% sea ese el compromiso, tomando en cuenta quién es el Andrés Manuel López Obrador, la carrera que tiene, las veces que ha estado ahí con la gente, que ha recorrido prácticamente todo el país, municipio de punta a punta? ¿Con eso es suficiente para lograr el cambio que él prometió, para lograr ese cambio real de inicio a fin en su administración? ¿Es suficiente con eso? Bueno, pues mira, yo te diría, no lo sé. Primero, pues porque los otros datos, pues es tanto como cualquier cosa. En realidad eso no lo sé, porque aquí, vamos, la, 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 la transformación que está planteando el presidente resulta muy interesante, y pues siempre será atractiva una transformación pues profunda, ¿no? Un poco en el sentido en que lo plantea, pero vamos a enfrentar una situación que es pues muy importante en toda transformación, y es que hay dos rutas para conseguirla: o la vía de la mayoría o la vía del consenso. El problema de las mayorías es que las mayorías son cambiantes, son sensibles, son emotivas, ¿no? En cambio, siempre genera raíces profundas que permiten construir acuerdos de largo plazo, a diferencia de los acuerdos mayoritarios, que siempre son volubles, cambiantes, tendientes en función de las mayorías que las respaldan, y siempre juega la tentación de someter a las minorías sobre la lógica del principio mayoritario, contrario que busca y que reconoce, ¿no?, la construcción de acuerdos fundamentales que se reflejen en el largo plazo. Entonces, bueno, ¿no?, la apuesta por una mayoría, pues tiene el riesgo de que estas siempre, ¿no?, son emotivas, son cambiantes, y no necesariamente implican un acuerdo de largo plazo, ¿no? Yo creo que ese sería el elemento central que yo veo en cuanto a señalar o respaldar que existe una mayoría que respalda una posición, y no un acuerdo de largo plazo que siente bases fundamentales de la construcción de un sistema, ¿no? Ese, digamos, es un riesgo siempre cuando se apela a las mayorías. Y por el otro lado está este juego de la democracia. Y le llamo juego porque muchos no se lo toman en serio. Yo siempre he dicho que la oposición es necesaria, pero yo hoy no veo una oposición. Incluso creo que a veces la única oposición que tiene esta administración es la gente que está en Morena, es el propio partido, con los dimes y diretes, con los tropezones que se han metido entre ellos. Ese se me hace más una oposición que la se dice oposición en este país. Hablaba con el invitado anterior de cómo
veo hoy maromas muy interesantes, ¿no? Hay propuestas de usar criptomonedas, de pagar todo en efectivo, comprar en tienditas, como para boicotear a esta administración. Luego escucho a otros decir que no ha pasado absolutamente nada, que no se ha hecho ningún cambio y que ellos son la verdadera solución a los problemas, pero cuando analizamos a profundidad no hay nada nuevo que estén haciendo, no vemos que es más de lo mismo e incluso que están destapando lo que siempre sabíamos, este tipo de alianzas PRI y PAN, el Sí por México, que son empresarios que ahora serían postulados por partidos políticos, son también los empresarios que antes financiaban a los que se convertían en diputados y senadores y demás. ¿Cómo podemos entender este fenómeno de la oposición en estos tiempos en donde, insisto, no es que todo esté bien, pero tampoco es que no esté haciéndose nada, no es que no haya nada nuevo, no es como que sigamos exactamente en el mismo punto en el que estábamos, y menos cuando yo veo la politización de la gente, que hoy están activos, que hoy participan, que hoy con el tema de las redes sociales existe una identificación clara, hacia los medios con los que se quieren informar, y hay molestia, hay ira por parte de una mayoría importante que durante mucho tiempo fue silenciada. ¿Cómo entendemos a la oposición? ¿Tenemos oposición? Bueno, es que si quieren pensar en oposición en términos partidistas, pues es un asunto pues bastante reduccionista. En efecto, los partidos políticos de la oposición, ¿no? Pues están fragmentados, están divididos, están muy golpeados, pero sobre todo porque además la coalición, ¿no?, oficialista, pues es eso, es una coalición que ha logrado sumar, ¿no?, a importantes grupos muy importantes que en su momento formaron parte del oficialismo previo, ¿no? Digamos, hoy la coalición oficialista está conformada por el Partido Verde Ecologista, por por corporativos, por corporaciones y corporativos de liderazgos sindicales también vinculados al corporativismo previo o del viejo oficialismo, ¿no? Es decir, lo que logró es formar una coalición muy particular que fue minando, ¿no?, a los partidos que quedaron en la oposición, pero pues es una coalición que mismo se ha nutrido de yunquistas como Espino, que lo mismo se ha nutrido de liderazgos sindicales corporativos como Gómez Urrutia, que lo mismo se ha nutrido de movimientos sociales, ¿no? Es decir, una coalición muy particular. Entonces, pensar en la oposición solo como la oposición partidista, pues sí, en efecto, ahí lo que quedó en las oposiciones, pues se ha visto muy minado, ¿no? Sin embargo, lo que vemos, ¿no?, es un reclamo muy interesante y que justo es algo que estas, digamos, alianzas multipartidistas parece que están perdiendo de vista. Y justo lo que López Obradorismo logró levantar fue un malestar general contra estos partidos, ¿no?, digamos, estos viejos partidos, ¿no? Y cuando vemos estas alianzas, parece que no logran entender que justo ese fue el problema del desgaste de estos viejos partidos, ¿no? En el fondo, donde estamos viendo las oposiciones más importantes, pues son en los movimientos sociales, el feminismo, los movimientos sociales contra los megaproyectos depredadores, ¿no?, como en Morelos, en la península de Yucatán, en fin, ¿no? Ahí es donde estamos viendo la verdadera oposición. Los partidos de oposición no están logrando recoger, ¿no? No están viendo, pues no están viendo con claridad esta nueva tipo de oposición que está presente, que está muy movilizada, pero que no está participando de la vida partidista, ¿no? Y en realidad me parece que el gran proyecto que pudiera construirse desde la oposición no está en los partidos políticos, está más allá de los partidos políticos, está sobre todo en los movimientos sociales que reclaman, ¿no?,
pues una cantidad muy amplia de temas, ¿no? Que van pues desde la lucha de las mujeres, lucha del medio ambiente, ¿no? Estas luchas contra los megaproyectos, ¿no? En fin, hay ahí una variedad muy, muy amplia que, por supuesto, no está recogida en los partidos políticos porque justamente es esa partidocracia la que dejó de lado las demandas de estos grandes movimientos sociales de la sociedad civil, que no encuentra lugar en los partidos políticos y que más bien estas alianzas que se están conformando hacia el 2021 es una muestra, creo yo, de cómo los partidos se cerraron tanto a movilizaciones, a movimientos sociales como a la sociedad civil, y más bien pareciera que están como reconstruyendo acuerdos para buscar reacomodos en el espacio político, ¿no? Entonces, en general, a mí me parece que pensar que la oposición es solamente los partidos de oposición, pues sí, es un asunto, creo, un poco reduccionista, porque en realidad las oposiciones están mucho más amplias en otros aspectos que desde siempre y desde hace mucho tiempo han manifestado su distancia hacia la partidocracia, ¿no? Y por supuesto también no olvidar que muchos de estos movimientos sociales son estos partidos que no atendieron esas causas las que ahora los retoman, ¿no? O sea, como si yo siempre me he peleado con el que se les olvide el contexto, que se nos olvide muchas veces el origen del problema y ahora ya nos queremos trepar en la causa porque es lo que está golpeando al presidente, porque al final la oposición, hasta donde yo estamos viendo, pues no tiene un mayor argumento, entonces se hace de lo que estaba ahí, se hace de lo que se manifiesta la gente para decir, es que somos nosotros, ¿no? Tenemos el perfecto caso del PRI, ¿no? Cuando se queja del COVID y dice que el COVID y que el presidente y todo esto, pero o sea, si volteamos a ver atrás, fueron administraciones en su mayoría priistas las que no procuraron un sistema de salud. O sea, sí, efectivamente hay acciones que se deben de tomar en toda administración. Es esta la administración la que tiene que tomar acción en eso, pero sí veo incongruencias por parte de estos partidos de quejarse de lo que ellos cuando fueron gobierno nunca, o sea, no procuraron, solamente lo vendían, pero vaya, había muchos negocios atrás. Doctor, ¿con qué te quedas de este informe por el segundo año de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué fue para el análisis quizás los puntos más importantes para no perder de vista sobre este informe que le da a la gente por su segundo año de toma de protesta? Yo me quedaría con un resumen en este sentido. Dice el presidente que en 2 años ha sentado las bases de la transformación y él lo resume básicamente en 16 puntos, tres grandes temas en 16 puntos, ¿no? Uno dice, se respeta la Constitución y eso lo despliega en dos temas. Por un lado, legalidad, por otro lado, democracia. Luego, en un segundo tema, habla de la austeridad. Y el tercero, ¿no? Habla sobre la autoridad moral. Y es muy interesante, ¿no? Que, digamos, la manera en que el presidente termina resumiendo los 16 puntos de lo que él considera las bases de la transformación y pues resaltan temas que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el primer tema sobre el respeto a la Constitución, en el primer apartado cuando él habla sobre legalidad, hay hay 5 temas muy particulares, ¿no? Al respecto del tema de legalidad, que habla sobre las garantías, las libertades, ¿no? Él dice, ahora ya hay garantías de disentir, ¿no? Habla sobre la transparencia, habla sobre que no hay violaciones a derechos humanos, habla de que no hay fraudes electorales, ¿no? Digo, y está bien como parte de un discurso necesario en un evento como de esta naturaleza, pero pues sí llama la atención que esta visión, ¿no? Pues tampoco tiene una visión crítica de temas que el mismo presidente no pone ya en la agenda, ¿no? Ayer, no, el viernes, le preguntaban en la conferencia matutina
¿cuáles son los tres o los grandes temas que más él ve que le han causado conflicto en estos 2 años? Y entonces él decía, por un lado, por supuesto, la pandemia del COVID, la crisis económica que esto ha generado, y luego pone en un tercer lugar muy lejano las críticas de la oposición. Cuando, ¿no? En esos tres temas, lo que está borrado, pues es todo el tema de seguridad, y que, pues te decía, en este punto del respeto a la Constitución, en esto que él señala de que no hay violaciones a los derechos humanos, bueno, pues se le olvida que en tan solo un año, ¿no? Se han registrado más de 654 masacres, de más de 843 casos de tortura documentados ante la Comisión de Derechos Humanos, 657 descuartizamientos, es decir, el tema de seguridad sigue siendo el gran tema pendiente de la administración, ¿no? Y yo creo que en esto con lo que empezó el presidente, si ese no es un tema que se ataque de manera frontal, directa, digamos, con hechos, ¿no? Porque él cita la encuesta sobre percepción de seguridad, pero bueno, pues una cosa es la percepción que uno tiene sobre la seguridad, y otra cosa son los hechos que vemos a diario, ¿no? Es decir, uno puede vivir en un barrio en donde hay una alta incidencia delictiva, pero como es parte del barrio, probablemente no sea parte de las víctimas, y la percepción de seguridad es distinta respecto a la incidencia. Aquí el tema son las incidencias. Entonces aquí tiene un tema, ¿no?, pendiente en esto que él ha denominado las bases de la transformación. Luego le habla de que ya no ha habido fraudes electorales desde el gobierno y que el gobierno ya no representa una minoría, ¿no? Lo cual resulta pues interesante para estos 2 primeros años, porque bueno, pues en estos 2 primeros años, pues las únicas elecciones que ha habido son las de Coahuila y las de Hidalgo, ¿no? Que fueron elecciones más bien de carácter municipal y de congreso, es decir, ¿no? Faltaría ver lo que pase en el año que entra, el año 2021, y bueno, pues ya estamos viendo cómo se van a conformar las dos grandes coaliciones, ¿no? Por un lado del oficialismo, por otro lado la oposición. Luego, en términos generales, ¿no? Bueno, en términos generales, habló de la austeridad y, por supuesto, hizo una serie ahí de señalamientos muy puntuales, pero ese quedó, digamos, en su resumen final así como un gran tema. Y el último, ¿no? Él habla de autoridad moral, y ahí nuevamente, ¿no?, hay una serie de temas que son muy interesantes en cómo lo frasea, ¿no? Porque él comienza diciendo, en la práctica ya no hay fueros y privilegios, pero una cosa es la práctica y otra cosa es la ley, ¿no? Y en la ley, mientras estos sigan existiendo, esto seguirá siendo un elemento muy complicado para poder enfrentar, por ejemplo, los problemas de inseguridad que decíamos. Además, ¿no?, en ese sentido, al hacer el recuento de las actividades que ahora realizan los militares, que antes o que eran tareas civiles, también llama la atención porque, bueno, en ese sentido, algo que ha sido intocado es justamente la participación del ejército y sobre todo los fueros militares, ¿no? Esos siguen intocados, y que empiece diciendo en este sentido que en la práctica no existen, resulta interesante porque donde siguen existiendo pues son en la ley, y ese es justamente uno de los temas que me parece van a tener todavía complicaciones, porque es justo el punto nodal del gran problema de la inseguridad, que sigan existiendo esos fueros en donde, ¿no?, amparado en esos fueros, se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos, ¿no?, que, bueno, en su caso, siguen alimentando, ¿no?, el conflicto a nivel social, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los temas que yo vería, sobre todo en la última parte, en donde él hace un resumen muy interesante de lo que considera las bases de la transformación. Yo ahí, por ejemplo, si algo rescato de lo que acabas de mencionar son puntos importantes y sobre todo el tema de seguridad, porque hoy que escuché el informe, el presidente efectivamente dio cifras sobre seguridad, hizo comparativos con administraciones pasadas, las cifras que se tenían en los mismos periodos, en el mismo año, comparado con administración pasada, y si bien es cierto que no ha disminuido, o sea, que no hemos visto
si así lo vemos, un cambio, las cifras han reducido. Sí han empezado a disminuir. No es lo que queremos, por supuesto que no. Y lo que yo sí también digo es que el presidente no dijo que estaba bien, ¿no? Creo que hoy, de hecho, lo que hace es decir, efectivamente, tenemos feminicidios, efectivamente, tenemos todavía estos delitos, o sea, ahí están. El tema de los feminicidios es con el que más se le ha criticado y dice, sí, sí existe un incremento en los feminicidios. Yo no recuerdo si hacemos un comparativo con administraciones pasadas que dijeran plenamente, abiertamente, existe esto, esta es la falla, o sea, que dijeran, nos falta todavía solucionar, que le dieran la cara así al tema de seguridad, porque yo recuerdo que era un tema que evadían muy bonito con discursos en donde pues prácticamente te decían vamos a seguirlo trabajando y eran discursos en donde prácticamente te informaban lo que hacían, pero pues las cifras estaban como medio raras. Yo ahí, ¿no? Lo que sí, y es a lo que siempre he dicho, más allá del tema de seguridad, pues está el tema de la justicia. Ese creo que es la gran deuda, esa creo que es la parte más grande, porque una cosa es que tú puedas tener una Guardia Nacional o que puedas eventualmente tener policías municipales, en los que también deberían de invertir los estados, por supuesto, y el que al final pues ¿a dónde lo vas a llevar? Al Ministerio Público. ¿Y qué va a pasar si el Ministerio Público no puede o no quiere o no está capacitado para procesarlo debidamente? Porque es creo que el tema que más hemos visto a lo largo de los años. El presidente le ha pedido a la gente un voto de confianza en las instituciones que imparten justicia y ahí es en donde yo diría que vemos esta falla. Quizás discrepo un poco contigo con el tema de seguridad, ¿no? Si efectivamente es un gran error, yo no he visto que el presidente diga que todo está bien. Hay uno que otro discurso, y más al inicio de la administración, en donde decía que ya a partir de mañana se iba a erradicar la violencia, cosa que por supuesto no ha pasado, pero si nos vamos a las mismas cifras que reporta el sistema nacional, sí hay, o sea, si hacemos una comparativa con las administraciones pasadas, sí se van equilibrando los números. Y en materia, por supuesto, de la Guardia Nacional, de la militarización, como muchos le hablan, pues él reguló lo que antes no se había logrado regular, ¿no? Que era la presencia de las Fuerzas Armadas. Y claro que lo criticamos, creo que en un inicio dijimos una de sus promesas de campaña fue desmilitarizar, sacarlos, pero también creo que es importante decir que en cuanto llega, creo que no es lo mismo verlo desde afuera, ver los documentos, a ver la información que tiene la administración federal y decir, pues toparte con la realidad en donde dices, bueno, y al final, si saco a los militares, ¿quién va a asumir las tareas de seguridad cuando hay municipios en donde no quieren ser policías porque no se ha invertido en los policías que son los que deberían de realizar esas tareas, no se ha invertido en capacitación de policías, no se ha invertido en estos temas? Yo he visto a los municipios, he visto a los gobernadores más preocupados por comprar patrullas que por contratar y elevarle los sueldos y darle mejores prestaciones a los policías, que al final es uno de los grandes errores que se tiene. ¿Cómo le pides a alguien que vaya y dé la cara por ti, que dé su vida por ti, cuando le estás dando 8,000 pesos al mes y prácticamente lo tienes a la deriva? O sea, creo que ahí son cosas que efectivamente hacen falta, pero que no he visto, al menos corrígeme si me equivoco, pero yo al menos hoy no vi que él dijera, todo está bien en materia de seguridad, cambiamos de tema, ¿no? Creo que sí le hizo frente y sí reconoció que es uno de los grandes pendientes en los que se tiene que seguir trabajando. Fíjate, señalas algo que es bien interesante con el tema de la Guardia Nacional, y es que después de la reforma constitucional del sistema penal en 2008, una de las iniciativas que en su momento se plantearon no le llamaban Guardia Nacional, sino le llamaban Policía Nacional, ¿no? Y la idea era justamente crear un cuerpo nacional encargado de la seguridad pública. Y esa iniciativa, digamos, no prosperó en su momento y en su lugar, ¿no? Fueron avanzando iniciativas más bien en buscar estos mandos únicos estatales, ¿no? Y la Guardia Nacional es el retorno de esa iniciativa de aquellos años de crear un mando único en esta materia. Y lo que se cuestionaba en su momento es que el problema del mando único es que concentra digamos, en una autoridad nacional las tareas
de prevención, investigación, ¿no? de delitos. Y en ese sentido, lo que queda o lo que va a ser desplazado es justamente la autoridad local y municipal, que es justo lo que estamos ahora viendo, ¿no? Esto que tú señalas es muy cierto. Ahora, ¿no? Cuando vemos el presupuesto, cómo se ha ido distribuyendo, por supuesto que es necesario un presupuesto mayor para consolidar esta Guardia Nacional, pero digamos, como efecto, pues, lo que tiene es que se desplazan a las autoridades municipales, a las autoridades locales, y van siendo sustituidas por este cuerpo nacional, que era justo lo que aquella iniciativa del 2008 pretendía, que era sustituir a los cuerpos municipales, a las autoridades municipales, por un cuerpo nacional, que es lo que hace justamente ¿no? el objeto de la Guardia Nacional. Es decir, ¿no? Un poco como tú decías muy bien, no es lo mismo, ¿no? Cuando se ven las cosas desde afuera que cuando se tienen que operar. Y cuando se tienen que operar, pues resulta que al final este tipo de iniciativas que, digamos, que datan de aquellos años toman vida y se materializan, tanto así que, bueno, pues la creación de la Guardia Nacional fue prácticamente unánime, pues porque justo los promotores de este modelo policiaco son, digamos, ¿no? Ven en el modelo de la Guardia Nacional aquello que proponían hace algunos años. Y en ese sentido, ¿no? Sí vamos a ver cada vez más el desplazamiento de los cuerpos policíacos locales. Y bueno, pues es un modelo policíaco que supone, ¿no? Que el problema radica en la corrupción en lo local, ¿no? Cuando, ¿no? Digamos, parte del diagnóstico justo, como tú bien decías, es la falta de profesionalización de los cuerpos municipales o las condiciones tan pobres en las que se encuentran, digamos, salariales, ¿no? Laborales, materiales, algunos municipios. Hay municipios que tienen 5 policías, ¿no? Entonces, en esas condiciones es imposible hacer un trabajo policíaco de inteligencia, de prevención del delito, en fin, ¿no? Y es entonces sustituido por esta institución o este proyecto policíaco nacional que, bueno, pues fue una apuesta muy arriesgada, porque justo lo que va a terminar haciendo es desplazar, ¿no? a las policías, a las instituciones locales, dejando un solo cuerpo nacional. Y, pues, digo, es muy arriesgado porque, pues, al final de cuentas, ¿no? Es también desplazar la capacidad de acción de las autoridades locales y en su caso, ¿no? Habrá que ver la manera en que este cuerpo, ¿no? Que hoy incluso, como bien dices, lo anuncia el presidente, de fortalecer la presencia de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces ahí habla de un conjunto ahí de espacios que faltan por fortalecer o en donde falta tener presencia de la Guardia Nacional y a lo que aspira, digamos, en los siguientes años y que, bueno, pues de nuevo se ve muy bien reflejado en el presupuesto, en el incremento de casi el 400% destinado tanto al ejército como al proyecto de la Guardia Nacional, ¿no? Así es, ahí sí creo que todavía tenemos que trabajar mucho en materia de seguridad, presionar, sobre todo yo diría, en materia de impartición de justicia y en el acomodo tan complicado y tan desafiante de esto. Mi querido Daniel, te agradezco muchísimo este tiempo que estuviste con nosotros. ¿En dónde puede seguir la gente? ¿Dónde pueden leerte para conocer más sobre tus opiniones? Pues pueden seguirme en Twitter, que es, digamos, la única cuenta social que tengo, es @dr_Thatcher y bueno, pues también eventualmente en la revista Brújula Ciudadana que edita Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, que bueno, este mes que viene justo va a estar dedicado a la elección en Estados Unidos y bueno, pues en ese caso ahí hay una pequeña reflexión sobre cómo el COVID impactó
en las reglas electorales, ¿no? Que en el caso de los Estados Unidos fue muy interesante porque lo que terminó generando es que prácticamente todos los estados modificaran sus reglas para que las personas pudieran solicitar votar de manera postal, lo que aumentó de manera histórica la participación, porque prácticamente la mitad de los estados enviaron las papeletas de manera automática, ¿no? Para que la gente pudiera votar anticipadamente o de manera postal. Solo 5 estados no lo hicieron y la participación pues es prácticamente del 70%, algo nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos. Pues invitamos a la gente para que analicen eso, para que puedan verlo, para que lo puedan leer. Todavía estamos pendientes con lo que pasa en Estados Unidos y pues invitarte para después analizar justamente este tema. Mi querido doctor Daniel Thatcher, especialista en ciencias políticas, migración y voto en el extranjero. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches.